Y como lo prometido es deuda, hoy lo que vamos a hacer es analizar el tema de las altcoins porque aún no se ha producido esa ganancia loca de las criptos. Ya sabéis, justo cuando llega Bitcoin a máximos históricos, las altcoins deberían estar despegando y teniendo grandes rentabilidades, pero sin embargo vemos en el mercado que aún todavía no es así. Es más, todo esto es más sorprendente cuando vemos que el precio de Bitcoin sigue rangueando, por tanto es el momento perfecto para que las altcoins exploten. Es decir, justo cuando ranguea Bitcoin normalmente es cuando la dominancia de Bitcoin baja y ese dinero de Bitcoin pasa al resto de altcoins provocando la alt season. Pero vamos a ver por qué ahora mismo no es así y qué expectativas tenemos de cara al bull run. Parte de todo esto es sorprendente porque, como vemos aquí, en las últimas semanas ha habido una subida muy explosiva y sin embargo las altcoins no han tenido ese apoyo o esas subidas que muchos analistas esperan. Por tanto, hoy tarde de domingo lo que vamos a hacer es analizar los gráficos e interpretar qué está sucediendo en el mercado. Empezando ya por Bitcoin, lo que podemos ver es que ha tenido una subida explosiva, ahora está rangueando en esta zona, pero esto es muy necesario de interpretar por lo que vamos a ver en continuación. Lo primero que os tengo preparados es este gráfico de aquí. ¿Qué es este gráfico? Este gráfico es el Crypto Total Market Cap excluyendo las top 10. ¿Por qué excluyen las top 10? Porque al final son las que tienen más capitalización y a nosotros nos interesan esos proyectos, esos blue chip que tengan esa gran rentabilidad en medio del bull run. Y lo que podemos ver es que, a diferencia del gráfico de Bitcoin, no ha llegado a esa parte superior. Mirar por aquí, siquiera no ha retesteado esos máximos históricos anteriores. ¿Y qué significa todo esto? Pues básicamente que el market cap, las altcoins van mucho más retrasadas que lo que viene siendo el panorama cripto y sobre todo Bitcoin. Y ahora sí que tengo que explicar una cosa muy básica, es decir, ¿de dónde viene el tema de la alt season? La alt season viene simplemente por una circunstancia que hay que entender. Hasta ahora en el bull run, el dinero que entraba en Bitcoin terminaba pasando a las altcoins y provocando esas grandes subidas. Es decir, cuando tenemos una capitalización tan grande y hay tanto dinero en Bitcoin, todos esos beneficios y profits que se producían en este activo pasaban directamente a las altcoins, provocando así esas subidas explosivas en las altcoins, ya que tenían menos capitalización y básicamente con que pasara un poco de dinero del que le estaba entrando a Bitcoin a las altcoins producían grandes subidas porque las capitalizaciones eran muy pequeñas y por tanto las rentabilidades y los movimientos son más exponenciales. Entonces, entendiendo esto, entendemos que si no pasa dinero de Bitcoin a las altcoins, estas no subirán. Y están ocurriendo ambas cosas, es decir, lo que está pasando con Bitcoin es que ha entrado un nuevo inversor en el plano de juego, es decir, los inversores institucionales con la aprobación del ETF están empezando a invertir en estos criptoactivos para darle ese servicio a sus clientes. Por eso vemos esas subidas exponenciales que ha tenido Bitcoin recientemente, pero lo que sucede con este tema es que esos inversores están interesados en apenas unas pocas altcoins. Todo ese dinero institucional que pasa a Bitcoin se queda en Bitcoin, porque aparte de para ofrecerle los servicios a sus clientes, lo que vamos a ver a continuación también es que es producido porque Bitcoin está adoptando esa narrativa de valor refugio, como vemos también recientemente en el oro, que ha subido exponencialmente. Pero vamos a terminar antes lo que quería explicaros. Este dinero que entra del inversor institucional le llega muchísimo menos a las altcoins, pero aún así con las subidas que lleva el BTC, pues obviamente algo llega. Pero ahora mismo estamos en otra narrativa distinta en el tema de las altcoins. ¿Por qué digo esto? Porque las altcoins ya no tienen esa capitalización mínima que tenía, por ejemplo, si recordáis Cardano. Esa altcoin apenas tenía capitalización y por eso vimos esa subida explosiva, pero sin embargo ahora hay más capitalización acumulada en las altcoins, por tanto ese dinero que tiene que entrar para producir esa alt season tiene que ser mayor. Y sin embargo estamos viendo lo contrario, sino que el dinero que está entrando en las altcoins es menor. Y me diréis vosotros, vale, pero todo esto que me estás comentando tiene que estar reflejado en algún tipo de gráfico. Pues obviamente, claro que sí. Si nosotros nos vamos a la dominancia de Bitcoin, lo que vemos es que ha subido exponencialmente. Mirar por aquí que tenemos esta pedazo de subida, estoy en velas diarias y sin embargo ya no tiene esa subida correlacionada con su precio, bajada para que pase el dinero al mundo de los altcoins, vuelta a subir correlacionada con una subida suya, vuelta a bajar para pasar ese dinero a las altcoins. Ya no está teniendo ese tipo de movimientos. Lo que vemos es que le está entrando dinero directamente a lo que viene siendo Bitcoin. Y aunque tiene sus subidas y bajadas, obviamente porque hay entradas y salidas de dinero y sobre todo porque estamos, recordar, en un punto máximo de toma de beneficios de los grandes inversores, vemos también que esa parábola se está empezando a girar, pero en ningún momento vemos que ese dinero de Bitcoin está pasando con una bajada a las altcoins. Pero sí, lo entiendo, es decir, sí está entrando dinero a las altcoins, pero lo que me refiero es que no está entrando suficiente. Por eso en el gráfico de Others vemos que tiene esa pedazo de subida, sin embargo no corresponde para nada con el gráfico de Bitcoin, es decir, Bitcoin se encontraría en
estos puntos de aquí y sin embargo vemos que las altcoins se encuentran muy rezagadas respecto al movimiento de este activo y hay que entender cómo piensan los grandes inversores. Al final, Bitcoin no avanzará ni romperá máximos si no entran nuevos inversores con más capital y la única forma de que hay que entren estos inversores es teniendo ese razonamiento lógico que tienen a la hora de invertir en un activo como este. Tenéis que entender también que aunque Bitcoin sea la cripto con más capitalización del mercado, para ellos sigue siendo un riesgo bastante volátil, sobre todo porque ahora entran varios millones en juego. Si queréis analizar un poquito más el gráfico, voy a primero estar en semanal. Lo que vemos es la típica estructura que comentábamos, esa subida de bullrun, bajada, esa segunda subida del bullrun, el bear market, y ahora pues le queda mucho para volver a superar estos máximos, ¿vale? Entonces, si continúa subiendo Bitcoin, podemos llegar a ese pequeño FOMO entrando más dinero, pero sin embargo, cuando Bitcoin explota al alza y siga explotando y entrada de dinero, sin embargo, en las altcoins excluidas de capitalización del top 10, lo que van a hacer es buscar esos máximos históricos y retestearlos como resistencia. Por eso digo que hay muchos analistas que ya están viendo que no va a haber esa alt season como normalmente conocemos. Es más, la mayoría de proyectos seguramente morirán en el intento. Ya sabéis que la mayoría de proyectos no tienen ningún tipo de rentabilidad real y son simplemente promesas y sacan su token como forma de capitalizarse. Por tanto, a largo plazo hay que entender también que quedarán 10 criptos que valgan realmente la pena. Analizando un poquito los gráficos, vemos que está en esa zona de soporte de ahí, retesteó esa zona de soporte y volvió a bajar. ¿Qué podemos esperar más en diario? Pues lo que vemos es que está en esa línea ascendente que vemos por aquí, ¿vale? Que la cual, dependiendo de lo que haga Bitcoin, que ya sabéis que está retesteando esos máximos, sin embargo, mirar la capitalización de las altcoins, siquiera está en la mitad de ese rango, pues tiene ahora mismo dos situaciones. Una es que vuelva a retestear esa zona de máximos, que si coincide con una bajada de Bitcoin veremos que vuelva a bajar y podría comprimirse el precio en esta zona triangular que os estoy señalando en el gráfico, el cual si rompe al alza, perfecto, podemos posicionarnos en las altcoins, pero si rompe a la baja puede ir a buscar esa segunda línea tendencial menos acelerada. Por tanto, si busca esos puntos no habría ningún tipo de problema porque no estaríamos tampoco en un bear market. Es más, yo sinceramente no estoy ni muy alcista ni muy bajista. Me explico, yo espero un movimiento más de este estilo. Vemos una tendencia alcista tal que por aquí, no hay ningún tipo de problema, tiene su correspondiente retroceso, puede ir a retestear esa zona, bajar hasta la otra tendencia, incluso puede tener algún spike por la parte inferior y luego volver a tener esa tendencia alcista como mínimo a esos máximos históricos que vemos por aquí, y coincidiría muy bien con la continuación del bull run. Y eso es lo que podríamos esperar respecto a la tan esperada alt season. Ahora bien, os quiero comentar también otra situación. Como vemos por aquí, Bitcoin ha tenido una gran subida, pero ¿por qué ha tenido esta gran subida? Por dos razones. La primera es por la aprobación de ese ETF que fue aquí en el 10 de enero, por tanto la inversión institucional ya estaba posicionado de aquí, no nos vamos a mentir, pero ha tenido esa gran subida como vemos por aquí gracias a ese dinero entrante de las instituciones, porque aparte, como comentábamos, tienen que dar ese servicio, es decir, voy a poner por aquí ETF de Bitcoin, ¿vale? Pero por otro lado estamos viendo situaciones de mercado a nivel macroeconómico un tanto peculiares, y esto es lo que quiero yo advertiros de verdad, porque Bitcoin está actuando también como valor refugio, es decir, está empezando a tener el mismo movimiento y la misma narrativa que está teniendo el oro. Incluso yo tengo un análisis hecho perfecto porque está replicando el mismo movimiento que el oro, pero solo que Bitcoin lo está haciendo en 4 horas y el oro lo hizo en diario. Pero esto sinceramente da para un vídeo aparte, y si os interesa me gustaría que me dejéis en los comentarios la palabra oro. Así yo sabré que queréis ver ese análisis y analizar paso por paso por qué Bitcoin se está comportando igual que el oro. Dicho esto, lo que quiero comentar es que está actuando como valor refugio también, porque se está preveyendo una gran crisis económica, y ya no solo eso, sino que hay ese ambiente en el mercado de que parece que va a suceder algo inesperado, el cual va a agitar muchísimo los mercados financieros. Por tanto, se está viendo esas subidas explosivas en los valores refugios, incluso en la plata y otros activos de valor refugio también, pero sobre todo lo vemos en el oro. Mirar por aquí esta pedazo de subida que lleva el oro, o sea, es una verdadera barbaridad, lleva subiendo bastante tiempo, pero es que lo interesante es que en los últimos meses tiene esta pedazo de subida que para ser el oro es una barbaridad, ¿vale? Ha subido un 50%, o sea, es una verdadera locura, y la aceleración que tiene el movimiento un activo que tiene tanta capitalización. Por tanto, podemos esperar que venga algún tipo de recesión económica y por tanto los inversores se están intentando proteger. Esto obviamente beneficia a Bitcoin, pero no significa que tenga que beneficiar
beneficiar a las altcoins, ¿vale? Porque el dinero que está entrando es dinero de inversor institucional y es dinero posicionado solamente en Bitcoin. Y ya no sucede lo mismo que sucedía antes, que el dinero que entraba en Bitcoin terminaba pasando a las altcoins porque era dinero de pequeños inversores, entre comillas, comparado con el jugador que entra ahora en el tablero, sino que está entrando muchísimo dinero a Bitcoin que no va a pasar en ningún momento a altcoins con pequeña capitalización o que simplemente prometen la del oro y el moro para que especulen en ella y les entren dinero. Obviamente las altcoins que sí verdaderamente valen la pena, como por ejemplo la network de Solana, se están viendo beneficiadas de todo esto porque tienen un proyecto sólido el cual genera dinero real. Como vemos por aquí, está teniendo la misma estructura que comentábamos en el gráfico de Others, en el gráfico de capitalización excluyendo el top 10, pero la verdad que está siendo muy alcista. Como vemos, acabo de marcar así a ojo un pequeño canal alcista y lo está respetando bastante bien. Simplemente habría que mirar esa zona, pero al final, aunque todo el mercado se tambalee, lo importante es que tenga una generación de dinero real y ya sabéis que Solana quiere traspasarse un poco a la telefonía, etcétera, etcétera. Por tanto, Solana sería el mero ejemplo, por ejemplo, de cuando fue Amazon en su día, que Amazon fue una de las que se fue a pique en las .com, pero sin embargo tenían una generación de dinero real, que fue lo que le dio, después de esa explosión de la burbuja, ese impulso al alza y es lo que conocemos a día de hoy. Pues simplemente hay que elegir esas criptos que sabemos que tienen una generación de dinero real para entender que a largo plazo van a subir, porque son proyectos empresariales reales que tienen su generación de dinero, el cual le van a dar ese colchón cuando explote todo. Espero que os haya servido este análisis para aclarar vuestras ideas sobre por qué no está ocurriendo esa alt season esperada. Si ha sido así, simplemente darle un buen like, y si queréis recibir la información gratuita cripto a tiempo para hacer vuestros análisis, lo ideal es que os suscribáis y le deis a la campanita. Con todo esto, un abrazo a todos, buena tarde de domingo y nos vemos en el siguiente análisis. Chao, chao.